Vamos al aire en 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Hola, muy bendecidos. Contentos nuevamente de poder compartir con todos ustedes que están ahí al tanto y esperando esta palabra maravillosa de gracia. Así que queremos saludar a todas las personas que nos escriben con tantas preguntas válidas. Y esperamos que en el transcurso de la enseñanza, pues usted tenga la respuesta. Si no, mira, esto del internet es una bendición tremenda, sí, porque la persona tiene la capacidad, y no lo voy a decir con vanagloria. Yo llevo 40 años predicando, de los 40, 35, predicando gracia. Y entonces hay veces que yo hago un mensaje, llevo a cabo un mensaje, que no fue que lo estudié esa semana, sino son cosas que hace años yo fui aprendiendo y dando a cabo, pero nunca tuve como la luz verde, por decir así, para hablarlo. Entonces, cuando toca hablar sobre ese tema, que es la única preocupación que yo tengo, nunca me preocupa a mí el mensaje. De eso yo puedo hablar confiadamente 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque el que me llamó es responsable de eso. Así es. Ni estoy leyendo ni inventando. Entonces lo que quiero decir a ellos es que es imposible que usted se sienta ahí y 1 hora que tiene el mensaje, a usted usted retenga las cosas que aquí se hablan. Porque las cosas que aquí se hablan, casi, no voy a decir no, casi no se hablan en ninguna parte. Entonces, ahí está el internet, que es una bendición, donde la persona puede ir con su cuaderno, que siempre se lo decimos, su Biblia en mano, inclusive cuando usamos una versión que hemos encontrado que es la correcta, le decimos arregle la suya. Sobre todo cuando usamos el código real, arregle la suya, donde dice ahí tal cosa, subráyelo y en la esquinita pone lo que en realidad Dios quiso decir, porque eso es lo que tiene valor. Claro. No lo que los hombres después metieron ahí la mano. Mira, si yo ayer estaba buscando en donde yo tengo mis libretas y mis libros y mis cosas, y estaba encontrando libretas del 1995. Pero claro. Ahí, inclusive ahí mismo en el internet hay mensajes del año 2010. Y el hecho de que tenga una fecha de 2010 no quiere decir que no tiene valor, sino tiene su valor porque yo los he oído y está muy bueno. Pero que no simplemente oigan el mensaje y ya, porque entonces no se le queda. No, es importante que ellos tengan su libreta, tomen nota, dijo esto, voy a marcar lo otro. Es importante porque después ¿Toda uno esta va princesa ahí? Comercial. Y la Biblia dice que es necesario que con más diligencia oigamos lo que ya hemos oído. Ajá. Porque es para que se quede. Que la palabra es como una semilla que tú no la tiras ahí. Y ya el otro día, ay, mira, la semilla que sembré ayer ya tiene una rosa. No, eso hay que escarbarlo, preparar la superficie, limpiarla, sembrarla, echarle fertilizante, agüita, etcétera, cuidar las plagas, cuidar la hierba mala, o sea que lleva su tiempo, claro, hasta que ¡pum!, el fruto. Quiere decir que tú entendiste, se te reveló, si y no a la vez que se te entiendes, revela, eso no te lo quita nadie. y esa Nada, es la que te, esa es la que te hace libre, poder entender. Entonces, en el ambiente hay una inquietud. Por ejemplo, la inquietud es esta.
que como nosotros compartimos y hablamos cosas que cuando ellos las van a buscar a la Biblia no la encuentran. Como por ejemplo, hace un par de semanas atrás trajimos los elementos de lo que los hebreos usan en la Pascua. Y que cuando tú lees la Biblia, Dios solamente permitió que se escribieran ciertas cosas. Porque volvemos una vez más, Dios en su sabiduría anticipada sabía de distintas nacionalidades y religiones de que el hombre iba a meter la mano ahí para tergiversar y distorsionar la palabra de Dios. Por eso es que, mira, aquí yo vi un versículo en 1 Corintios 1:10 que mira lo que dice. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Pero si tú te dedicaras a visitar iglesias, tú te vas a dar cuenta que en cada una que tú vayas se habla una cosa distinta. Y la razón es esa, de que al no tener una instrucción y al no ubicarse en lo que a nosotros como iglesia nos corresponde, lo que Dios, no fue un hombre, lo que Dios determinó que era para nosotros en esta época, si todos basáramos nuestros mensajes en esas 14 epístolas de Pablo, pues mira, en donde quiera que tú fueras, todos hablaban lo mismo. Pero cuando tú vas a aquella hablan de una cosa, aquella hablan de otra, aquella hablan de otra. Por ejemplo, en las 14 epístolas de Pablo, tú no ves la palabra infierno en ningún lugar. ¿Por qué? Porque ya eso había quedado atrás. Primero no era infierno, sino era el Hades, que era un lugar temporal. Próximamente vamos a hablar con detalle todo eso, para que la gente entienda, no se les quite ese miedo. Así es. Porque la religión evangélica protestante se ha dedicado a meterle miedo a la gente. Y Dios en su palabra nos enseña que Él no fue el que inventó el miedo, Él se lo preguntó a Adán. Cuando Adán le dijo, es que tuve miedo y me escondí, Dios le dijo, ¿a ti quién te enseñó el miedo? Porque Dios no es de miedo. Entonces las iglesias evangélicas protestantes se han especializado en meterle miedo a la gente. Entonces, si habláramos todos de una misma cosa, pues sería la cosa diferente. Claro. Entonces muchas personas nos preguntan que, por ejemplo, eso mismo de la Pascua, el ceder, la palabra ceder quiere decir el orden. Yo pude tenerlo. No lo venden en la librería, yo pude tenerlo y no tengo por qué decir ni de dónde lo saqué. Pero así es que se lleva a cabo una celebración de una Pascua. Y cuando lo trajimos, que trajimos aquí todos los elementos, explicamos qué significado tenía cada uno de ellos y qué significado y qué relación tenían con el sacrificio de Jesucristo. Inclusive a mí me conmovió mucho la parte cuando se parte el pan del medio. Ellos tienen 3 panes y parten el del medio. Y cuando lo parten con una servilleta, el pan partido, lo tapan. Enseñando, claro, en eso ellos no explican, pero enseñando que así como Jesús estaba entre los 2 ladrones, Él iba a ser el pan del medio, y en la última Pascua, cuando Él partió el pan, se lo dio a sus discípulos. Este pan del medio, que lo dice el Código Real, pan del medio.
me enseña a mí o me ayuda a mí a enseñarles a ustedes lo que va a pasar. Cosa que cuando ustedes lo vean pasando, ¿Se acuerdan de qué? se acuerden que ya yo se los expliqué usando los elementos de la Pascua. Porque la Pascua no se trata de comida. Se trata de una fiesta, no de comida. Claro, hoy en día hay mucha gente de estos judíos que en la época de la Pascua hacen comelatas en la casa. Pero eso no es el propósito. no, comen pescado y comen, hacen cualquier cosa. Y esta Pascua, que esa noche fue una noche, y que el niño siempre preguntaba, porque es parte del ceder, papá, padre, ¿por qué esta noche es distinta a todas las demás noches? No es una noche, son 7 días. O sea, la Pascua, su celebración, que no está en la Biblia. Y la gente puede confiar en mí o no. Son 7 días de celebración, donde ellos le rinden un valor especial a eso. Por eso es que cuando tú hablas con un judío y le hablas de Jesús, la información que ellos tienen no es buena, porque es la información que le han enseñado los católicos y los evangélicos. O sea, tú le dices, ven a mi iglesia, que ahí predicamos a Jesús. El judío te dice, no, que voy yo a ir a tu iglesia, que tú me digas que Jesús es el Mesías. Si ustedes los domingos predican del diablo, y predican del infierno, y predican del pecado. Y en la Biblia, en la Torá, es bien claro de que cuando el Mesías viniera y la Pascua, el ceder, se trata específicamente de eso, de anunciar. Es un anuncio de los sufrimientos del Mesías. Los sufrimientos del Mesías. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que vaya a tu iglesia cuando ese pastor me está predicando del diablo, del infierno, del pecado, y me dice que ese es el Mesías? No puede ser, porque la Biblia no se contradice. Entonces es necesario que la gente ponga cabeza. Hay gente que aman a Dios de verdad, pero están metidos en religiones que están muy lejos de la verdad. Entonces sí, nosotros hablamos cosas, pero que no son inventos. Cualquiera de ellos puede, si tiene la bendición de Dios, que vaya y se reúna con un judío ortodoxo y le quiera explicar, le diga, chico, yo necesito que tú me expliques cómo es que ustedes hacen la Pascua. Pues ahí está. Si confía en ti, te lo va a decir. Si no, no. Claro. Porque inclusive en el centro de Israel, los ortodoxos, que esa gente no creen en vacaciones, ni ir al cine, nada de esas cosas, ni ponerse una ropa, visten todo de negro siempre. Ningún extraño puede entrar a donde están haciendo el pan, por decirte. Donde están haciendo el pan y no puede entrar ningún extraño, lo sacan, porque nosotros lo hemos visto que los han sacado. Uno vino y lo trajo de invitado, y cuando el de adentro, el rabino, vio que era, ¿y este quién es? Porque durante el tiempo que se está haciendo el pan, se está declarando cosas y nombres que no están escritas en ningún lugar, que fueron transmitidas o traspasadas de generación en generación entre personas confiables. No todo el pueblo de Israel se le habló la Masorá. A ellos le dieron la Torá, pero la Torá está con lo que Dios dejó que pusieran ahí. Pero hay cosas que no están en la Torá, como por ejemplo el ceder,
que tiene que ser de boca en boca. Y aquí mismo, en el Código Real, fíjate, Jesús se encarga de hacerlo. En Mateo capítulo 16. Cuando tú comparas lo que yo voy a leer ahora con la Biblia popular, pues tú debías arreglarlo. En el verso es que no es Mateo, es Juan. Y tú sabes que este código real está colocado en orden cronológico y está diferente a como está colocado el otro. Aquí está, mira. Juan 16. Juan 16, verso 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya. ¿Por qué Jesús está diciendo a ustedes les conviene que yo me vaya? Si él era tan bueno y hacía milagros y hacía tantos bienes. Ah, porque mientras él estuviera ahí, el pecado estaba vivo, el diablo estaba en sus anchas, el Hades estaba abierto y ¿cómo se llama? Y la ley estaba todavía en pie. Porque si no me voy, la Ruach HaKodesh no vendría a vosotros, pero si me voy, os la enviaré. Y mire el verso 8. Y cuando ella venga, lo que hablamos en otras ocasiones, que tú no puedes limitarte a cuando tú lees la palabra, a no entender que esto es un misterio y que los misterios de Dios, Él hace lo que a Él le da la gana. En la versión popular dice el Espíritu Santo, pero aquí Él es tan delicado que Él está comparando al Espíritu Santo como si fuera tu mamá, la que te levanta por la mañana, la que te baña, la que te viste, la que te da el desayuno, la que te prepara, la que te lleva al colegio de la mano, te cruza la calle y te entrega en manos del maestro. Porque es Dios y puede hacerlo. Porque voy a usar un nombre que es el nombre original. El nombre original que se usa en el Zohar, que es el esplendor. El esplendor puede hacer lo que a él le da la gana. Claro, lo creo. Y en ese libro de Zohar no es otra cosa que el codificador de la Torá. Que hay todavía un grupo, que no voy a decir el nombre porque puede ser que se me trabe, porque lo estuve viendo ayer, no lo apunté. En Israel hay una escuela de Cábala. Pero resulta que en esa escuela de Cábala hacen las dos cosas. Hacen la verdad y hacen la mentira. Con un propósito. Y a ver si me explico. Vamos a decir que yo tenga un libro. Y ese libro, yo no quiero que la gente sepa lo que ahí dice en verdad. Vamos a decir que en el libro ese dice... Habían 100 ovejas. Entonces yo traigo otro libro. Esta es la Cábala, el libro. Y vamos a decir que ese sea el capítulo 1, verso 15. Entonces yo pongo en la Cábala, capítulo 1, verso 15. Aquí dice 100 ovejas.
¿verdad? Entonces yo tacho, no dice 100 y pongo 10 en el libro, pero en la Cábala, en el capítulo 1, verso 15, especifico, donde dice 10, originalmente lo que decía era 100. Entonces cuando tú lees o lees cualquiera, lee, mira, habían 10 ovejas, pero si yo tengo la Cábala, yo voy y miro y digo, que 10 ni 10, lo que habían eran 100. Ese es el Zohar, el descodificador de la Torá. Yo tengo una Torá ahí, traducida al español, del hebreo al español, pero cuando tú te pones a comparar ciertas determinadas cosas, tú te das cuenta que en esa Torá también metieron la mano. Porque estamos hablando del hombre. Claro. Pero óyeme, pero el hombre no se había terminado de secar la tierra después del diluvio. Que quedaron nada más que 8 personas. Y de la descendencia de ahí se levanta uno llamado Nimrod y dice, juntémonos y hagamos una torre que llega al cielo. Lo mismo que Satanás, que quería hacer un trono alto y sublime al lado del Creador. Y empezaron a hacer la torre. Que entonces, según fue la torre, Dios estaría ahí mirando y diciendo, bueno, esta gente no oyen, pero esta gente que no cambien, por favor. Ya yo no quiero matarlos, ya yo juré que ya yo no iba a liquidarlos más como hice en el diluvio. ¿Y qué hago? Y la sabiduría, que es otro misterio, que la Biblia dice que Dios creó la sabiduría. Y después le dice a la sabiduría que lo aconseja a él. Le pregunta a la sabiduría, ¿y qué hacemos con esta gente? No podemos matarlo. Fácil. Confúndele las lenguas, que no se entiendan. Entonces ahora tú y yo estábamos hablando español y de momento tú sales hablando en chino y yo en alemán, entonces no nos entendemos. Y como no se entendían, yo te decía en español, tráeme el ladrillo, y tú no sabías lo que yo te estaba diciendo. Entonces ahí se formó el sal para afuera y la torre se quedó a mitad. Por eso le pusieron la Torre de Babel, porque Babel quiere decir confusión. Claro. Entonces, nosotros utilizamos material, como esta misma Biblia, que dice, cuando ella venga, expondrá y presentará las evidencias de que las autoridades de esta edad presente son culpables de la transgresión de la Torá. ¿Me lo dice? Por eso es que esto vale tan caro. Porque aquí hay manos de los cabalistas. Claro. ¿Ves? Dice, de la corrupción, de la transgresión de la Torá, de corrupción de la justicia, de transgresión de la Torá por no haber hecho caso a mis palabras, de corrupción de la justicia, pues esa causa tengo que irme al Padre y esconder mi rostro de vosotros sin que me podáis ver más. Porque el presidente del Sanedrín ha sido ya juzgado por haberlos corrompido. O sea, el que estaba influenciando la mente de esta gente para que transgredieran y distorsionaran la Torá era el propio Satanás. Porque él dijo, yo lo único que tengo que hacer es tergiversar la verdad. Eso es todo lo que tengo que hacer, no tengo que hacer más nada. Claro. Dice en el verso 12, y allá la gente que tiene su Biblia popular que la arreglen, porque mira lo que dice aquí. Aún tengo mucha Torá oral que revelarlos. O sea, a sus discípulos, él le hablaba cosas que aquí no están escritas. Por eso Juan dice
que si aquí se fueran a escribir todas las cosas que Jesús hizo y dijo, los libros no cabrían en el mundo. Así es. Bueno, mira, aquí lo dice. Aún tengo mucha Torá oral, que es lo que conocemos como la Masorá, Ajá. que revelarlos. Te lo tengo que revelar porque tú no lo puedes leer. Porque si lo pudieras leer, yo no te lo tenía que revelar. Ni te lo tenía yo que decir. Tú fueras a la Torá y lo leías y ya. Pero ahora no la podéis sobrellevar. Porque iba falta de la Ruach HaKodesh. Te llevara a la escuela y te enseñara lo que aquí no está escrito. Ahora dice, pero cuando venga la brisa maestra, Ruach Emet, ella os guiará a toda la verdad, pues no hablará de su propia mente, sino que hablará todo lo que oirá y os pondrá de sobreaviso de las cosas que han de venir. Ella se encargará de mostrar mi honor, porque tomará de lo que es mi responsabilidad y os lo anunciará. Ahora dime tú si se parece en algo a la Biblia que tú tienes ahí. No se parece en nada. Entonces, ahí lee tú en Efesios capítulo 1. Porque, mira, a la gente le han enseñado, venga a la iglesia el domingo para que el Espíritu Santo lo bendiga. Entonces ahí el domingo hay unos cuantos brincando, otros saltando, otros hablando cosas que nadie entiende. Entonces yo pregunto, ¿quién le dijo a estos pastores que el Espíritu Santo es un artículo de domingo? Cuando el Espíritu Santo, dice Efesios 4:30, nos selló. Si Él me selló, Él va conmigo a todas partes. Así es. Me porte bien o me porte mal. Si me porto mal, pues peor para mí. Consecuencias tendrá. Todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Eso es así. Si me porto bien, pues mejor para mí. Así es. Él se alegra, por supuesto, pero también se contrista. ¿Ves? Y cuando se contrista, es como cuando hay dos que están enojados que se viran la cara. Entonces, Efesios 1. ¿No? sí, Efesios 1, Versículo 17 17. y 18, léelo despacito. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría Ok, y de revelación Ok. en el conocimiento de Él, ok. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ok, ya. Entonces quiere decir que a ti te dan. Ahí no dice que porque tú estudies mucho te dan revelación, sino te dan espíritu de sabiduría. No inteligente. Inteligente no. De sabiduría divina. Y de revelación. ¿Y para qué tú quieres la revelación? Para poder leer lo que no está escrito y lo vas a leer con los ojos del entendimiento, no con los ojos de la cara. Porque con los ojos de la cara lo puede leer un criminal cualquiera. Pero cuando tú te metes ahí y Él te da, ahí está la clave, Él te da porque Él quiere, porque Él es así, porque esto es un misterio. Y yo no me canso de repetir
que para este mensaje que llevo 40 años, que he viajado el mundo entero pariendo pastores, que hoy en día son pastores, yo era el menos calificado para hacerlo. Pero ¿y si a Dios le dio la gana? ¿Y si a Dios le dio la gana de escoger a Moisés para libertar al pueblo de hebreo, siendo hasta un criminal? ¿Y si a Dios le dio la gana de escoger a Pablo como un abortivo, que era otro criminal? Perseguidor. Y si a Dios le dio la gana, a Jesucristo, de resucitar y presentarse a la primera persona que se le presentó, no fue al sumo sacerdote, sino fue a una prostituta. Porque estamos hablando de un misterio y tú no puedes limitar a Dios en los misterios. Él hace como a Él le da la gana. Lo menos que tú piensas que va a hacer, lo hace Él. Así es. Entonces Él te da. No te lo da el instituto de las asambleas de Dios o bautista o el otro. Ahí lo que hace es que te quita la fe. Dice que Él te da. Te lo da. Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Y para qué quieres tu revelación? ¿Para qué? Para poder leer con los ojos del entendimiento, que no son los ojos de la cara. Conocerlo Él, sí, Señor. Si hay una cosa gloriosa, es el asunto de la palabra entendimiento. Porque es una palabra compuesta que quiere decir mente que entiende. Entonces, tú tienes ahí el cerebro, que es algo visible, que tú lo tocas y hasta lo hueles. Te lo puedes hasta comer, el seso. Y lo ves. Pero ese cerebro no funciona sin una conciencia. Porque el cerebro no distingue nada. Un libro que yo escribí puse el guerrero por excelencia. Y en la ciencia es igual. El cerebro puede ver una cosa y no sabe qué cosa es y le pregunta a la conciencia qué es esto. Por ejemplo, yo he puesto este ejemplo muchas veces. Yo puedo estar sentado aquí y ver un león que viene para acá. Mi cerebro ve un león, pero él no sabe qué hacer. Claro. Porque mi cerebro está lleno de neurotransmisores que mandan información de un lado para otro. Y está con unas hormonas que depende de lo que sea, él va a segregar una serie de hormonas. Entonces mi cerebro me pregunta a la conciencia, ¿y este león qué hace aquí? Si es un león que es una fiera, yo le voy a mandar una información al cerebro de que hay un peligro con ese león. Y ese león, ese cerebro, va a segregar una hormona que se llama cortisol y la va a mandar a la sangre. Inmediatamente va a recoger la sangre de todo el cuerpo y la va a llevar a las piernas para que yo pueda salir corriendo. ¿Es una maravilla? Chachi. Pero también ese león puede ser un papi mío, que lo crié desde chiquitico. Y él no viene a morderme. Él viene a pasarme la lengua. Entonces cuando mi cerebro pregunta, ¿qué hacemos con este león? Y pregunta a mi conciencia le dice, no, si este es mi papi, si este lo crié yo desde chiquito. Y entonces mi cerebro, en vez de mandar cortisol, manda serotonina, o dopamina para yo me sienta placentero y alegre y feliz. Pues esto pasa igual. ¿Qué tú haces con esto? Con tu cerebro, con tu mente. Con tu mente. La mente no sabe. La mente te lo va a mandar a la conciencia. ¿Y qué tú tienes en la conciencia? Lo que te enseñaron los bautistas, o los pentecostales, o los mercenarios estos que lo que hacen es robarle dinero a la gente. Eso es lo que tienes en tu conciencia. Basado en lo que tú tienes en tu conciencia, que tú le contestas al cerebro.
Puede ser que le conteste una mentira. ¿Mm? Y el cerebro entonces, en los neurotransmisores, te llegas a tomar decisiones basadas en una mentira. Por eso Jesús dijo, y se le hace poco caso a eso, conoceréis la verdad, y la verdad, conociéndola, os hará libre. Porque tú no haces nada con conocer una mentira. Claro. Y las Biblias, no voy a decir que están llenas de mentiras porque no es verdad, pero tiene cantidad de puntos donde han tergiversado ciertas y determinadas palabras con el propósito de que uno no conozca la verdad. Como esto mismo que estamos leyendo. Como eso mismo que estamos leyendo ahí. Ahora yo te voy a decir una cosa, a lo mejor me van a tirar piedra. No, creo. Dicen, escucha, dicen que Judas está en el infierno porque se suicidó. Entonces mira, primero, cuando Judas se quitó la vida, esta es la palabra que estoy usando, se quitó la vida, ya el Hades estaba cerrado. Número uno. Y número dos, si fuéramos a caer en eso, Jesús tuvo una expresión que dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Él pudo esconderse, pero en otras palabras, él fue directo al suicidio. Él se entregó para que lo mataran. Sí. ¿Eh? Claro. Entonces, esas son las cosas que Dios te da. Te da. Porque hoy en día, y yo no estoy aplaudiendo eso, por favor, una persona que se suicida, esto lo está haciendo mal. A veces la gente pues tiene sus problemas mentales, pero lo que sufre es la familia. Pero si lo hiciera, ¿dónde va a ir? Ah, no, se fue para el infierno porque se suicidó. ¿Cuál infierno? ¿Cuál? Ah, si tu conciencia está llena de las predicaciones de estos mercenarios, ah, claro, tu cerebro enseguida cuando le dice se suicidó Armando, Este no fue tu cerebro no sabe ni lo que es eso. Tu cerebro le pregunta a la conciencia, oye, ¿qué fue lo que le pasó a Armando? Tu conciencia le dice, pues se está quemando ahora mismo en una cazuela de aceite hirviendo. Porque eso es lo que está en tu conciencia. Porque es lo que están enseñados en todas esas iglesias. Porque aún los que predican gracia no se atreven a predicar eso del infierno. Tienen miedo. Primero, no lo saben manejar. Y segundo, no se atreven a salir en internet, aquí o allá, porque la gente no está preparada para eso. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, cuando ella venga, la Ruach HaKodesh, la Ruach Emet, la brisa sagrada, Él enseñará las cosas que yo he hablado, no de la Torá, sino la Torá oral, que es la Masorá. Lo que yo no quiero que nadie sepa aquí. Wow. Pero esos son los ojos del entendimiento. Claro. Clarito, no son los ojos de la cara. Entonces, esto ahí en 2 Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. A ver si yo tengo razón en lo que estoy diciendo. Ok. ¿Qué dice? Dice, en los cuales el Dios de este sistema
cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mesías, Ahí está. el cual es la imagen de Dios. Entonces, el Dios de este siglo o el Dios de este sistema, el Dios está ahí con letra minúscula. ¿Quién será? Nada más y nada menos. Nada más y nada menos que Satanás, que él todo lo que tiene que hacer es cegarte los ojos del entendimiento. Eso es todo. No tienes más nada. Tú mismo te ocupas de, ¿cómo se llama? De hacerte daño o hacerle daño a los demás. Tan pronto él te ciega los ojos del entendimiento, ya. Así ¿Ya es. tú no entiendes? Mira en Efesios 4:18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, Ajá. ajenos de la vida de Dios Escucha. por la ignorancia que en ellos Escucha. hay, por la naturaleza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así del Mesías. Si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Le está hablando de gente que tienen el entendimiento entenebrecido. Y mira todas las barbaridades que hacen. Porque su mente no entiende la verdad de Dios ni la vida de Dios. Fíjate en 2 de Corintios 3. Segunda de Corintios 3. Por eso Aquí es lo que, tengo. por eso es que entre Judas y Jesús había una amistad tan cerrada, porque el trabajo que iba a hacer Judas tenía que ser un trabajo fino. Ahí no podía nadie. O sea, no era simplemente, a veces lo decimos como en forma de broma. Ay, si Pedro se hubiese enterado. Olvídate de Pedro. Olvídate de Pedro. Si Satanás se hubiese enterado de que Judas estaba haciendo el papel de traidor, pasando una información con el propósito de acusarle y que lo mataran, y que según lo mataban a Jesús y lo golpeaban, se cumplía la profecía de Isaías, mas él fue molido por nuestros pecados. Si Judas falla, se echa a perder el plan completo. El que quede en ridículo entonces es el diablo. Entonces, no pensar eso es entonces pensar de que Jesús era un bobo de la yuca, era un zanaco, de que él sabía los pensamientos de los demás gente, pero que él era tan bobo que Judas logró engañarlo. ¿Qué te parece? De hecho, si mira, si en la versión que tú tienes por ahí, en la otra versión, cuando él llegó allá al Monte de los Olivos, que se acercó después que le dijo salve maestro, le dio el saludo que le dio, y le dio el beso, le dice, acaba y haz lo que viniste a hacer. No es como lo dice la versión popular, sino acaba y haz lo que viniste a hacer. Lo que te toca a ti hacer, hazlo. Quiere entregárselo a los soldados. Claro. Más nada. ¿Cómo supo Judas que dónde estaba él? Eso no lo supo nadie. En ninguna parte aparece que él se despidió y dijo, voy para el Monte de los Olivos a orar. No. Él se llevó a los tres aquellos para evitar filtración y los puso a dormir.
Los dejó ahí durmiendo. Ellos ahí no pintaban nada. ¿Qué hicieron esa gente allí? Dormir. Dormir. Él lo que hizo fue que los separó para evitar ver a Judas ir allá donde están los soldados. Por cómo Pedro iba a entender que Judas sí sabía que donde estaba Jesús. ¿A ti quién te lo dijo? Así es. Cuando eso es una cosa que era profética, que está allá en los salmos. David, sin saber David lo que está hablando, porque David no está hablando de él, porque dice, mi mejor amigo. Y David no está hablando de él. Claro. David está hablando de Jesús. Él está como los soldados que fueron al primero y cuando iban para el segundo siguieron de largo. La unción los trastornó. Los trocó. Así está David escribiendo, mi mejor amigo, en quien yo confiaba, por favor, sea Dios bendito. Pero ¿cómo no entender qué era lo que Jesús le confiaba a Judas? ¿Qué era lo que le confiaba? Mi mejor amigo, mi camarada. Mi camarada. Porque en griego hay dos palabras para amigo. Una es filo y la otra es eutairos, que quiere decir camarada, que es la persona en la cual tú confías, que tú más que un hermano. Mi mejor camarada, en quien yo confiaba, con quien continuamente comíamos. ¿Dónde dice eso los evangelios? En una parte. No podía decirlo. No podía enterarse nadie. No puede estar aquí escrito. Porque si hubiera estado escrito ahí, ¿quién lo iba a escribir? A ver. Mateo, Lucas, Marco, Juan, iban a escribir. Oye, acá ratico Judas y Jesús comían juntos. ¿Quién lo iba a escribir? No podía estar escrito. Sí. Era oral. Masorá. Secreto. Misterio. Para que el plan de Dios original se llevara a cabo. Así es. Y después que lo sacrifiquen, vas con las 30 monedas, te metes al templo y se la tiras en el tesoro del templo. Zacarías 11. Para maldecirle el templo. Pues como han sido tan desobedientes, ese templo yo lo acabo. Porque aún yo rasgando el velo con el cuerpo de mi hijo, ellos siguen con el templo en pie. Que lo valioso del templo no eran las paredes, era el velo. Porque en el velo estaba la revelación. Claro. Era ahí donde Dios hablaba, donde único Dios hablaba. Entonces lo valioso del templo era el velo, que era un velo así de gordo, para que lo que Dios le hablara a Moisés, la gente afuera no lo supiera, porque era revelación. Ahí Dios le estaba hablando a él del Zohar. Por eso es que Moisés escribió el libro de Génesis y todavía no había nacido. ¿Quién se lo dijo a él? Dios. Así es. ¿Lo sabían los que estaban afuera? No. Ese era el propósito, que no lo oyeron. No. Para que se pusieran ellos a decir lo que era y lo que no era, no. Dios, por revelación, la Masorá, oralmente le dio el libro de Génesis a Moisés, para que él lo escribiera. Y seguramente, o seguro, que no lo escribiera todo, sino escribiera algunas cosas y las otras las transmitiera, como por ejemplo a Josué y a la gente de confianza. Pero lo valioso de ese templo era el velo. Y ellos, vaya, se limpiaron el fondillo con el velo.
Porque dice la palabra que el velo era la carne de su Hijo. El camino nuevo, vivo y eficaz que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y si eso fue en el año 33, ¿qué hacía el templo todavía en el año 70? 70. Ajá. Volvieron. Volvieron. Pues entonces Dios le dijo a Judas, coge las 30 monedas de plata y se las... Ven, vamos a leerlo. Y vamos ya a terminar. Zacarías 11. A ver si es que a Judas le hacían falta las 30 monedas. Tan pobrecito que estaba. Mira, Zacarías capítulo 11. ¿Ya? ¿Y el versículo? El 7 dice, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia, oye, y al otro ataduras. Y apacenté las ovejas y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Ahora mira, en la parte 10, tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Ese callado gracia era Jesús, que estaba lleno de gracia y de verdad. Al romper su cuerpo, la gracia y la verdad se expandió. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí que era palabra del Señor. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor, échalo al tesoro, hermoso premio con que me han apreciado. Precio. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor al tesoro. Quebré luego el otro callado a ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Quiere decir que Dios le dijo a Judas que las 30 monedas, que era el precio por el cual habían puesto a Jesús. Vaya, Dios es, oye, 30 monedas por mi hijo. Ve y échaselas en el tesoro en el templo, que eso lo que va a hacer es maldecir ese templo. Y efectivamente en el año 70 llegó el general Tito ahí y los tuvo ahí. Hay historiadores que dicen que son 6 meses, otros que dicen que fue más, pero fueron millones los que murieron ahí, de hambre y de sed. Que las mujeres cocinaban a los hijos para comérselos a ellos mismos. Yo no sé ahora este judío que hay por allá que dice que es el Mesías, porque si no tienen templo no sé qué hacen, la verdad. Pero los tiempos que estamos viviendo es tiempo de gracia. Es tiempo de gracia. Mira a ver si ese que dice que es el Mesías de momento sale y dice, estoy equivocado, el Mesías ya vino. Si es un misterio, Claro. puede pasar cualquier cosa. Así es. Pero si a esa gente se le ocurre matar a un chivo ahí, va ahí. Bueno. Entonces, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Leemos una cosita más? Sí, vamos a leer ahí en 2 de Corintios, capítulo 3. Ajá. ¿Ya lo cogiste? Del 1 al 17. Dice, comenzamos otra vez a recomendar, No es ahí entonces. 2 de Corintios 3. 3, 2 de Corintios 3. Deja ver aquí, parece que apunté mal ahí.
como dicen los artistas, estamos en vivo. 3, porque es que Yo no tengo es, aquí 3, sí, porque no es del 1, es del es del 3, del 3 al 16. No, es que es 2 Corintios 3, comenzando en el 16. No en el 1. Oh, ya. Y me mandaste para el final. Dale. Dice, pero cuando se convierte... No. El cual nos hizo ministros competentes de nuevo pacto. Es que esta Biblia la tenía una persona que la tachó toda. Es el verso 6, no es el 16. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue Está hablando de la ley de Moisés. En piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. O sea, la gente, nadie está diciendo que no lean el antiguo pacto. ¿Cómo no? Si el antiguo pacto es el anuncio, porque ese pueblo hebreo a lo que se dedicó fue a anunciar al Mesías. Y Dios le dio un alfabeto maravilloso. ¿Cómo no? Pero tú no puedes vivir conforme a eso. Porque eso no está ahí para eso, sino para ejemplo. La palabra lo dice, 1 Corintios 10, como ejemplo. Pero como ellos no han recibido al Mesías, su entendimiento se embotó. Ahora, voy más allá, y será aparentemente una ofensa. Evangélicos protestantes no han recibido al Mesías. Ellos recibieron a Jesús, lo tienen todavía vivo, una vez al año lo matan. Pero Cristo, el Mesías, el que vino, murió, terminó con el pecado, terminó con el diablo y cerró el infierno. No, los evangélicos no creen en eso. Si no, ve a la iglesia cualquiera. Cualquier iglesia tuvo un domingo y allí se habla más del diablo y del infierno que de Dios. Entonces, si tú eres predicador y tú en la tarima o ¿cómo se llama? En la plataforma que tú usas allí, tú hablas del diablo y tú hablas del infierno y hablas del pecado, para ti el Mesías no existe, no vino. Porque la promesa del pueblo de Israel, al pueblo de Israel durante todos esos miles de años era que cuando Él viniera, aunque mi pecado fuera como la grana, Él lo convertiría en blanca lana. Así es. Entonces,
Entonces, ni los judíos han creído en el Mesías, no en este que anda por ahí ahora, ni los evangélicos tampoco, ni los católicos tampoco. Digo, las instituciones. Sí. Los hermanos no, los hermanos están esclavizados. Como no le han hablado verdad, no son libres. Wow. Entonces ellos sí conocen a Jesús, claro. Pero al Mesías no. Así de grueso es este caldo. Evangélicos protestantes, que en esa iglesia el pastor hable del diablo y le meta miedo a la gente con el diablo, le hable a la gente del infierno y le hablen a la gente del pecado, para ellos el Mesías no vino. Están como los judíos. Porque él vino, dice que fue molido por nuestros pecados. Entonces, Juan dijo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá Pedro dice que el que murió una vez terminó con el pecado. Entonces ellos no han leído eso. Lo siguen. Tienen los ojos del entendimiento embotados. Y se les quitará cuando el Mesías les sea revelado. Entonces, pueden tener una iglesia de 100,000 personas, que si ahí se predica esas cosas, a ese pastor no se le ha revelado el Mesías. Podrá hablar de Jesús y tener un avión propio y tener mucho dinero, pero de Mesías nada. Y si él, que es el líder, no lo sabe, mucho menos los que están sentados allí. Por eso le dan pan y jugo, le dicen que ese es el cuerpo de Cristo. Y se lo creen. Y se lo creen. Porque el cerebro, cuando le dan el pancito, el cerebro dice, ¿y esto qué cosa es? Y entonces el cerebro va a la conciencia y le pregunta, ¿qué es esto que me están dando? Y entonces la conciencia le dice, el cuerpo de Cristo. Entonces eso va a la mente y cuando ellos se van de la iglesia, maravilla, qué bien me siento. Sí, ¿qué pasó? Comí el cuerpo y la sangre de Jesús. Bueno. Entonces, esto es otra cosa. Yo invito a los que están queriendo que se busquen gente que lleven una trayectoria. Los hay, yo los conozco, no voy a decir nombre, ni me estoy ofreciendo yo tampoco. Los hay, tienen trayectoria, tienen años, son gente seria, te pueden ayudar. Una llamadita por teléfono, un texto, mensaje. Amado hermano pastor, yo empecé en la gracia hace poco, quiero hablar sobre este tema, me hace falta una ayudita y estoy seguro que ese otro lo va a ayudar. Pero que no se lancen así porque cometen mucho disparate, la gente no aprende, engañan a la gente involuntariamente, porque yo pienso que no están engañando voluntariamente, sino le forman un enredillo. La gente cree estar en gracia y están todavía atados a rudimentos y a religiones, que eso no los lleva a ninguna parte. Entonces yo recibo que ellos reciben esto con mansedumbre, porque nosotros aquí no estamos para venderle nada a nadie. Así que te declaro lo que Dios dice que tú eres. Un bendecido. Lo que estás completo y no te falta nada. Te hace falta nada. Así es. Y que la gloria del esplendor te cubra a ti y a los tuyos.